Hacer la presentación previa de este programa de este domingo que estamos grabando, y para mí es un gran banquete contar con una profesora universitaria de años que nos va a hablar en esta ocasión. Ojalá la podamos volver a tener para que nos siga hablando de temas. Es igual que yo, otorrinolaringóloga, y nos va a hablar sobre la embriología de cabeza y cuello, especialmente algo que nosotros conocemos y sabemos que existe, que se llama aparato faríngeo, sistema faríngeo, bolsas branquiales, como ustedes le quieran llamar, pero dentro de poco la quiero presentar y los voy a dejar directamente con ella, que él nos va a ir explicando, creo que a pizarrón. Aquí atrás está el pizarrón de mí, y después vamos a ver si podemos hacerle una pequeña entrevista que siempre queremos tener para ver cómo llegan a la medicina, cómo llegan a la especialidad, cómo hacen, qué hacen y todo eso. Entonces es un gustazo para mí y las dejo con esta profesoraza. Científicamente, ¿por qué aquel paciente llegó con el labio y paladar hendido? ¿Por qué llegó con malformaciones de pabellón auricular? ¿Por qué llegó con una masita en la línea media del cuello o una masita lateral en el cuello? Etcétera, etcétera. ¿Por qué llegó aquella madre con aquel niño a la consulta que acaba de nacer, un recién nacido, que tiene un ruido laringio para respirar y un montón de problemas que recuerdo hace mucho rato atrás, que yo soy otorrino, a veces escuchaba colegas dar explicaciones mitológicas, nada científico, con los problemas de malformaciones congénitas. A partir de ahí fue que intenté introducir este elemento que se le enseña, es parte del plan de estudio de la Facultad de Ciencias Médicas, pero este elemento no se le enseña así con exactitud, con precisión a los estudiantes. Por eso a veces ellos no se les orienta, no se les apoya, y el papel del profesor es facilitarle, ayudarle, guiarle en la construcción de su conocimiento. Introduje este sistema faríngeo que para mí es muy apasionante porque me gusta explicar científicamente al paciente cuando está frente a un problema y cuando también es una condición normal. Dicho esto, el sistema faríngeo está estructurado por 4 elementos. Se empieza a estructurar la cara, el cuello y el oído cuando el embrión ya tiene inicios de una 4ª semana de vida embriológica, es decir, a partir de los 22 días. Los elementos clásicos que tiene un sistema faríngeo son arcos. Vamos a pensar que este es el lado derecho del niño y este es el lado izquierdo de ese niño que se está formando en ese vientre de esa madre. Este es un sistema faríngeo visto de frente. Si yo lo miro de perfil, esta es la cabecita del niño, este es el sistema faríngeo. Y este es su cuerpecito, y ese es un chiquito de la 4ª semana en adelante. Este sistema faríngeo tiene 4 elementos. Arcos que van de 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos faríngeos, igual en el otro lado. Tienen que estar totalmente simétricos porque ellos van a construir la cara, el cuello y el oído del paciente. Ahora, para que nos entendamos, ese sistema faríngeo contiene las 3 láminas germinativas de esa embriogénesis que se dio cuando el óvulo y el espermatozoide se juntaron en la trompa externa, en el tercio externo de la trompa uterina. Dentro del sistema faríngeo voy a representar el endodermo, que es una de las capas germinativas de este color. Un endodermo que está tapizando un intestino primitivo que va a ser después el origen de boca, faringe y aparato respiratorio, que inicialmente tiene un origen común. Estoy representando de rojo el endodermo. Voy a representar el sistema nervioso de color azul. Voy a representarlo, este que está en rojo son las bolsas. La primera bolsa
La primera bolsa, vamos a llamarle bolsa faríngea, porque ese sistema se llama sistema faríngeo. Lo que va a quedar por fuera es el sistema ectodérmico. Y lo vamos a representar en azul. Vamos a representarlo en azul. Vamos representando el tercer elemento del sistema faríngeo que se le llama surcos o hendiduras. De estas surcos o hendiduras, solo el primer surco me va a dar restos embriológicos. Los demás surcos, los embriólogos que se dedican a investigar dicen que los demás surcos se obliteran en el cuello y que no dan más restos embriológicos, que no dan más reseñas embriológicas. Ahora, de esta primera bolsa vamos a tratar de construir un oído. El oído lo vamos a representar de la siguiente forma: pabellón auricular, conducto auditivo, membrana timpánica, tuba, oído interno con un caracol que tiene 2 vueltas y media y un laberinto hacia atrás con los conductos semicirculares, con un utrículo y un sáculo, que son los 3 elementos del laberinto posterior. Del oído de las 3 cámaras, la primera porción que se le va a formar a ese bebé es el oído interno, al que nosotros le llamamos laberinto. Ese laberinto tiene una parte anterior, que es el caracol, que debe tener precisamente 2 vueltas y media. Y tiene un laberinto posterior de los conductos semicirculares, del utrículo y el sáculo. Los conductos semicirculares, utrículo y sáculo controlan el equilibrio, que el equilibrio es la capacidad que tengo yo de mi conciencia espacial, de que yo puedo estar de pie. Y no necesito estarme sujetando de nada, ni estar recostado en nada. Yo tengo equilibrio. El caracol me le informa a la corteza cerebral, tiene su propia vía, de que yo estoy escuchando. En este momento tengo el placer y la oportunidad de estar escuchando pájaros que están en los árboles del hospital neuropsiquiátrico, y los estoy escuchando porque este espacio físico colinda con el neuropsiquiátrico y hay bastantes árboles altos ahí. Entonces yo estoy escuchando el canto de un pájaro y en este momento una ambulancia que va con su claxon puesto ahí. El pabellón auricular, regresando al sistema faríngeo, se forma de 3 montículos que me va a dar el primer arco y de 3 que me va a dar el segundo arco, que ellos en armonía, esos arcos se van a juntar armónicamente. 3 montículos se van a juntar armónicamente para estructurarme un pabellón auricular, 3 montículos de este primer arco y 3 montículos del segundo arco para estructurarme un pabellón auricular que, de no tener armonía como en la sociedad, que se necesita empatía y armonía para que vivamos en paz. De no haber armonía o empatía en esos 3 montículos, aparecen las deformidades del pabellón auricular, donde el pabellón auricular está como un taquito enrollado, o solo hay un pedacito de pabellón auricular, o no hay pabellón auricular, los casos extremos que los hemos encontrado en la vida real. Se forman de aquí. Este primer surco se forma del primer surco, el primer surco que es ectodermo, me va a producir el conducto auditivo externo. Vamos ya entrando. Esta membrana timpánica, que es el 4.º elemento de ese sistema faríngeo, se forma de este ectodermo que está en la cara externa. Ahí hay un tapón meatal que, a medida va creciendo ese embrión que se está formando, ese tapón meatal se reabsorbe y forma y tuneliza muy bien el conducto. Cuando no hay empatía en ese tapón meatal de ese primer surco, es cuando el paciente nace sin conducto auditivo, que son una segunda malformación congénita. Pero vean que tiene un origen diferente, sale del primer surco.
ya coloqué la primera capa externa de la membrana timpánica. La capa que está en medio deriva de un mesodermo que migra del primer surco y se coloca ahí para formar la capa intermedia. Y la capa interna la voy a llevar desde la primera bolsa, fíjense, desde la primera bolsa la voy a llevar, vamos a migrar hasta acá. De la primera bolsa forma la tuba auditiva. De la segunda bolsa se forma el espacio donde se coloca la amígdala palatina. Y de ahí para abajo van dejando restos embriológicos de las glándulas paratiroideas. Por ejemplo, las paratiroideas superiores se forman de la tercera bolsa, las paratiroideas inferiores de la cuarta bolsa, y el timo, que es una glándula aquí retroesternal con la que nacemos, que se absorbe. A medida va naciendo, ya nació ese niño, va creciendo, se reabsorbe. Hasta aquí participa el sistema faríngeo formando esto. La capa interna de la membrana timpánica es este endodermo que cubre, que tapiza todo el oído medio. Lo tapiza, lo cubre este endodermo. Esto es un endodermo, que es una de las capas germinativas. El mesodermo quedó en medio, que está pintado en negro, y el ectodermo del primer surco es la capa más externa. Por tanto, la membrana timpánica, que es el cuarto elemento del sistema faríngeo, tiene un origen de las tres capas germinativas. Si nos vamos de afuera hacia adentro, ectodermo, en medio mesodermo, y dentro, en el oído medio, endodermo. Esta primera bolsa surca la trompa desde la pared lateral de la nasofaringe y forma dos tubas, una derecha y una izquierda, y sigue metiéndose en el hueso temporal y lo va neumatizando hasta que lo tapiza. Ahí adentro del oído medio hay una cadena de huesecillos que el doctor Carías en algún momento se los presentó, los tres huesecillos. Son tres huesitos que su función es transmitir la onda sonora que viaje hasta una ventana que hay aquí, que se llama ventana oval. Ella lleva la onda sonora de mi palabra que yo estoy emitiendo. Esa es la función de la cadena osicular. Y hay un martillo, hay un yunque y hay un estribo. Esa es la cadena osicular. Ahí también en el oído medio lo atraviesa en un conducto el nervio facial que viene desde allá adentro, llevando información motora para inervar todos los músculos de la cara. Y cuando va a meterse en el conducto de falopio, que así se llama en el oído medio, el facial emite una ramita que viene a inervar la lengua, que la lengua nosotros la conocemos como el órgano del sentido, del gusto. Esta se forma en el intestino primitivo, de masas musculares que derivan de cada extremo, derecho e izquierdo, y se juntan en la línea media. Por tanto, la lengua tiene un rafe donde se juntan. Rafe es como una sutura que quedó ahí donde se juntan dos hemisferios, derecho e izquierdo. Ahí en la base de esa lengua que se formó en este intestino primitivo, en esa embriogénesis que hay una lengua más o menos así, y hay un crecimiento en la base de la lengua. Lo voy a pintar preferiblemente en azul porque lo vamos a identificar mejor. Es un ectodermo que empieza a proliferar para estructurar, fíjense bien, lo que se le llama glándula del tiroides, que es una herramienta de trabajo de los endocrinólogos para diagnosticar si el paciente tiene una función normal de la glándula del tiroides, si tiene una hiperfuncionalidad de la glándula del tiroides o tiene una hipofuncionalidad de la glándula del tiroides. Así de sencillo. Y si hay que operar, pues él le manda el caso al cirujano para que lo opere, cirujano de cuello, preferiblemente que sean cirujanos oncólogos, aunque yo conozco muchos cirujanos de cuello que son brillantes, que a esos son los que le pedimos ayuda. Se formó la lengua.
Ahí, a partir de la cuarta semana, se empieza a formar una fisura o hendidura, vamos a llamarle así, en la parte bien anterior del intestino primitivo. Esa fisura va a formar el origen de la faringe, de la laringe, del tubo digestivo y el origen del aparato respiratorio, que aparecen así en un solo, vamos a decir, en un solo orificio, intentándose este orificio formarse más o menos de esta forma, con una vía respiratoria anterior y con una vía digestiva posterior. Va evolucionando esta fisura, que se llama fisura laringotraqueal. De una simple fisura se va formando una T. Una T, que significa que ya esto se va separando, se va creciendo y ya se va separando la vía respiratoria de la vía digestiva, hasta que se forma un tabique, un septum o una pared entre la vía respiratoria y la vía digestiva, que es la que queda para atrás, para formar la parte terminal de la faringe, que es ese tubo cuando le abrimos la boca al paciente y vemos un hueco limitado por las paredes laterales, y vemos una pared de atrás, que es la pared posterior de la faringe, hasta que se separan por ese tabique. Cuando no existe una buena empatía en esa diferenciación celular, es cuando existen esos casos raros, pero que los hay, de fístulas faringotraqueales o laringoesofágicas, donde al deglutir el niño el alimento, la leche, se le va a la vía respiratoria, porque hay un puente de comunicación entre la vía respiratoria y la vía digestiva. Son las malformaciones congénitas más frecuentes. ¿Cuáles son las malformaciones congénitas más frecuentes que hay respecto al oído? Bueno, que es la cadena osicular afectando la audición. No se le forman martillo ni yunque al paciente, que derivan esos dos huesecitos del primer arco faríngeo. O no hay martillo, hay martillo y yunque, pero no hay estribo, que se deriva del segundo arco faríngeo. Y está la cadena interrumpida y la audición no se puede cumplir, y entonces el niño tiene una causa congénita de hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? Es lo que está de pérdida auditiva por debajo de los 20 decibeles, que es una audición normal, registrado en una herramienta que se le llama audiograma, que se representa el oído derecho con color rojo, y el oído izquierdo se representa con color azul. Son criterios internacionales para que, si el paciente se hizo la audiometría en Honduras y le toca viajar a la Siberia o a Oceanía, Australia, lleva la audiometría, y un otorrino allá y un fonoaudiólogo saben interpretarle que el oído derecho es el que está normal y el izquierdo es el que está patológico, o viceversa, izquierdo normal, derecho patológico. Entonces, ahí ya hay una interrupción, son de las que pueden ocurrir. O puede ocurrir que no se formó ningún huesecillo y la caja está vacía. Son ya el tercer grado de malformación congénita que puede ocurrir. La cuarta malformación, que yo nunca la vi, pero está descrita en los libros, porque los que se han dedicado a escribir libros, porque tienen autoridad para hacerlo, porque lo encontraron los tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, están adentro de la caja, pero no se articularon, porque sufren un dismorfismo en el que ellos son tan feos, que no se pudieron articular. No tuvieron la articulación, por tanto se interrumpió la cadena osicular, y esos pacientes también son portadores de hipoacusia. ¿Qué puede ocurrir en el caracol? El caracol, el oído interno tiene un origen totalmente diferente. El origen del caracol es este burrito ya más grandecito. Se forman del rombencéfalo, lo voy a dibujar aquí, más o menos. El ectodermo superficial, voy a ponerlo lateralmente, se engrosa. Vean esos cachitos ahí, se engrosa. En la siguiente semana tomó una posición para adentro,
para adentro. En la siguiente semana cerró, como digo yo, cerró filas y este rombencéfalo, que es así, ya se aisló este ectodermo superficial y formó una vesícula que parecen ojitos en ese producto, en ese embrión que se está formando, que este es el primordio, el origen de lo que va a ser el oído interno, con su parte anterior que va creciendo y va echando como una colita, que esa colita automáticamente se empieza a enrollar para dar las 2 vueltas y media, y empieza la cabecita de esto a dar las formitas de lo que va a ser los conductos semicirculares y el utrículo, porque el sáculo tiene un origen parecido al de la cóclea, pero posteriormente se coloca el sáculo en la porción posterior para formar los 3 elementos vestibulares del equilibrio. ¿Y a dónde se afecta la audición en el oído interno? Cuando, por ejemplo, el niño, la madre no se dio cuenta que estaba embarazada, fue al médico, el médico no la interrogó y le prescribió aminoglucósidos, le prescribió tratamiento ¿para qué? Para el Zika, por ejemplo, o le produjo un antibiótico, un aminoglucósido, o es portadora de cáncer y había que ponerle tratamiento para el cáncer, neoplásicos, antineoplásicos, o para la tuberculosis, por ejemplo, un aminoglucósido como la streptomicina, y se le aceptó el caracol al paciente. O el paciente fue víctima de un problema viral que la madre tuvo en esa embriogénesis a partir de la 4ª semana de vida embriológica, y el caracol no dio las 2 vueltas y media y solo se le formó 2 vueltas al caracol, ya ahí hay una pérdida de audición. Solo se le formó vuelta y media al caracol, va haciéndose más profunda la audición. Solo se le formó una vuelta al caracol, es peor la audición. O se llevó la peor parte ese niño, no se formó caracol. Ya desde ahí, cuando no tiene las 2 vueltas y media, no es tributario este paciente de un implante coclear. Allá por 2014, 2015, ya cansados nosotros de ir a los congresos panamericanos y de escuchar sobre los países que lo hacían, y nosotros sentíamos aquella cosita hondureña ahí adentro y decíamos nosotros, qué barbaridad que no podemos nosotros hacer un implante coclear. Ahí por 2014 marcamos un hito en la historia. Hicimos contactos en esos congresos y la doctora Linda Su de la Universidad de San Francisco de California vino a Honduras para hacer el primer implante coclear junto con nuestros residentes, el doctor Barrientos y su servidora, que éramos los coordinadores del posgrado. Fuimos a aprender de la doctora Su cómo hacer un implante de ese niño, de esa niña, fue una niña que implantamos que tenía las 2 vueltas y media su caracol, era tributaria, tenía la posibilidad de implantarse y se hizo el primer implante coclear en el país. Hasta aquí dejamos esa escuela abierta, esa ventana abierta, esa puerta, sino un portón, como ustedes quieran interpretarlo, para que desde aquí para atrás la hipoacusia se pueda revertir. Voy a retomar lo de los tumores de la línea media del cuello. Aquí se forma la glándula del tiroides. Ella debe de emigrar y colocarse como una mariposa sobre el primero, segundo, tercer semianillo de la tráquea, porque son así en forma de herradura, y ahí está esa glándula con su buena vascularidad, su buena inervación, produciendo las hormonas que necesita un ser humano para vivir. Pero ella, cuando va bajando, atraviesa este huesecito que tenemos aquí que se llama yoides, atraviesa el cuerpo del yoides y tiene que bajar. Ella tiene que no dejar huella en su recorrido que tiene que hacer dentro de la vida embriológica de la glándula del tiroides. Pero si dejó
su recorrido abierto en cualquier momento de la vida, entra saliva desde la base de la lengua, le entra saliva a ese recorrido y se hace una bolsita con signos inflamatorios que puede ser inicialmente un flemón y puede llegar a hacerse un acceso del conducto tirogloso en la línea media. La hemos hecho, hicimos muchísimos casos dentro del hospital, la hemos hecho en la vida privada también y hemos resuelto. Ahora, ¿qué pasa en la pared lateral de esta amígdala? Se puede formar un conducto también y dar el conducto tirogloso ahí, faringio. Este es el tirogloso. El faringio, que es un conducto que se queda ahí, que puede ser una fístula o puede ser una bolsita de pus, se quita quirúrgicamente. Cuando hace el primer cuadro de signo inflamatorio, igual que el tirogloso, enfriamos el caso con antibiótico, con antiinflamatorio, y cuando esté en punto óptimo de hacerle la cirugía, se le cierra esa boquita. Son las malformaciones congénitas que he citado más frecuentes que podemos encontrar. Ahora, cada arco faringio contiene adentro mesodermo, de donde derivan cartílagos, músculos, huesos, vasos, que están relacionados con cada arco faringio, pero también tiene ectodermo. Por eso es que el primer arco está relacionado con el quinto par craneal, que es el nervio que nos inerva los músculos de la masticación. Cuando nosotros masticamos, esa inervación la produce el quinto par craneal. En el segundo arco se relaciona con el segundo arco el séptimo par craneal, que es el que inerva los músculos mímicos de la cara, porque los músculos mímicos de la cara se relacionan con ese par craneal. En el tercer arco está el glosofaringio, el par craneal glosofaringio. En el cuarto, el vago, y en el sexto, el vago. ¿Por qué no hablé del quinto? Porque el quinto es rudimentario, no da nada. De aquí, del glosofaringio, se va a producir lo que nosotros le llamamos faringe, los músculos de la faringe, porque no tiene ni cartílagos ni huesos, los músculos de la faringe. Y del cuarto y del sexto arco, este es el sexto arco faringio, se va a formar los músculos, los cartílagos, los ligamentos, las membranas de la laringe, que es con el instrumento que yo estoy comunicándome con ustedes, al que yo defino a la laringe como el órgano de la comunicación humana. ¿Sí? Tienen relación o se derivan estrictamente del cuarto y del sexto arco faringio. Cuando no hay empatía en las estructuras que forman la laringe, de cartílagos y músculos, se forman malformaciones congénitas de esa laringe. En los niños recién nacidos nosotros encontramos que la mamá generalmente es una madre campesina. Nunca encontré, bueno, sí que la verdad es que los ricos no acuden al hospital escuela, ellos se van para Estados Unidos o se van para Europa. El hospital escuela acude la gente pobre, nuestra gente, nuestro pueblo. Llega una madre puérpera o con un niño recién nacido todavía que no tiene el mes de edad y le pregunta a uno: mamá, ¿por qué trae este niño? Porque fíjense que tiene un ruido y uno se lo está escuchando, y el ruido de ese niño es... Lo estamos escuchando. ¿Qué pasa? Los cartílagos que forman parte de la estructura de esa laringe tienen una exagerada inmadurez y un déficit de calcio exagerado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Revisar, pasar un tubito por la nariz, que la cámara va puesta en la punta, hacer una endoscopía flexible que se llama NFL y ver esa laringe. ¿Qué es lo que vemos generalmente? Que en vez de ver una faringe así, una laringe fuerte, vigorosa, la vemos así, colapsada, metida, y que cada vez que el niño inspira,
los cartílagos hacen esto, ¿ves? Se juntan y la epiglotis se mete, atravesando, y por eso queda ese estridor laringio, porque nació con esa malformación. ¿Qué le decimos a esa madre? Usted tiene que comerse la mejor comida de su casa, el mejor alimento. Si solo un huevo hay, se lo come usted para que me ayude con la alimentación de este niño que necesita tener bastante cantidad de calcio para que usted bien alimentada me pueda producir suficiente lactancia materna, porque es lo único que nos va a ayudar a sacar a estos niños de este problema. Cuando esta laringomalacia es muy severa, tenemos que llevar a esas criaturas al quirófano y hacerles una traqueotomía, que es un agujerito, colocarle un tubito para que pueda respirar, porque se interrumpe su respiración fisiológica normal o su capacidad de inspirarse y afecta la respiración, y ese niño va a tener, puede ser que tenga una muerte súbita porque se colapsó. Dormida la madre, no se enteró, y cuando se despertó el niño está fallido. Estas son las malformaciones congénitas más frecuentes, pero tuve muchos casos de membranas laringias, que las membranas, cuando uno mira la laringe, que introduce ese tubito por la nariz y le ve la laringe al niño, es como, la vemos esa laringe como la pata de los patos, así, con una membrana, así, solo dejando un espacio chiquitico para respirar. ¿Qué hacemos con esos niños? Bueno, primero vamos al quirófano, hablamos con anestesia, le explicamos la situación y le decimos: usted me va a ventilar lo más que pueda este caso para que me permita hacer primero una traqueotomía, para que usted después conecte su máquina de anestesia a la cánula y yo pueda debridar esa laringe que me nació, ese niño que me nació con esa pata, como digo yo, con esa pata de pato. Estas son las cuerdas vocales, estas. Y nacen los niños así, miren. Más o menos así estoy tratando de dibujar. Y a veces solo tienen un agujerito para respirar. Estas son las cuerdas vocales. Esta es la epiglotis de esos niños. Y aquí tienen por atrás el esófago, miren. Porque eso está pegado ahí. Hay que hacer primero una traqueotomía para tener todo el espacio. Ventila el anestesiólogo, nosotros entramos con unas pincitas chiquitas que parecen uñas de recién nacido y vamos disecando por el borde, miren, por el borde de la cuerda vocal sin lastimarla, y vamos disecando hasta que retiramos esa membrana laringia. Tuve unos cuantos casos de esto yo. Esa es una causa congénita, pero también hay causas adquiridas de enfermedades infecciosas en Honduras, como por ejemplo el escleroma respiratorio. Recuerdo un caso que tuve en una emergencia de un joven que lo traía el papá porque estaba con insuficiencia respiratoria, venía con una respiración ruidosa. ¿Qué creen? Que la bacteria Klebsiella scleromatis le había producido una infección nasal, descendió por la faringe, se colocó sobre la laringe y ya en la fase cicatrizal hizo de la laringe esto, miren. No era total la falla respiratoria de ese paciente, porque entre esa malla habían espacios para respirar. También se la ganó, vamos al quirófano, traqueotomía de emergencia y luego con las pinzas de adulto que se trabaja laringe a retirar, hacer una resección total y pedirle a ese paciente que desde que saliera del quirófano no hablara, que no hablara para que no me fuera a pegar las cuerdas vocales y me hicieran una sinequia como complicación. Y terminar de tratarle el foco infeccioso de la Klebsiella scleromatis a raíz de una experiencia que nosotros tuvimos con unas quinolonas que nos facilitaban de Bayer y pudimos manejar el caso. Regreso al sistema faríngeo. Hablé de la laringe. Hablé de cómo se forma la glándula del tiroides, de la lengua. De la tercera bolsa, ya les dije, se forman las glándulas paratiroideas inferiores. De la cuarta bolsa se forman las glándulas paratiroideas superiores. De la cuarta y de la quinta, el timo.
El timo es una glándula que la necesitamos desde la embriogénesis hasta que nacemos con ella y ella se reabsorbe ahí atrás. Este es el sistema faríngeo, esta es la embriogénesis de cómo se forma la cara y el cuello. ¿Cómo se forma la nariz, esta pirámide? Bueno, se forma del primer arco faríngeo. Los huesos de la nariz, que son huesos propios, estos aquí donde yo coloco mis anteojos, son los huesos propios, lo demás es cartílago. El hueco por dentro, yo tengo una fosa nasal derecha y una izquierda, es normal que todas las tengamos. Rarísimos casos podemos encontrar, rarísimos casos, solo vi 2, y los vi en 2 niñas, que no tenían una fosa nasal, solo tenían una. Y esa es una malformación congénita donde no hubo una correcta diferenciación celular de los primordios que dio el primer arco faríngeo, porque de ahí se forma el maxilar superior, la nariz y la mandíbula y parte del hueso yoides. Del primero y del segundo arco faríngeo se forma el hueso yoides. Bueno, la nariz es el órgano del olfato, porque tiene células especializadas adentro de ella, que voy a tratar de dibujarles una nariz y voy a dibujar la pared lateral. Este es el etmoides, este es el esfenoides y aquí el seno frontal. La nariz puede también tener malformaciones congénitas. ¿Cuáles? No se le forma narina al paciente, narina es este hueco aquí adelante, no se le forma narina al paciente, hubo mala diferenciación celular, porque va a dar una parte el primer arco izquierdo y una parte el otro derecho. Es un niño que tiene dos primordios prácticamente, un frontal, 2 maxilares y 2 mandibulares para que se forme la pirámide nasal. ¿Cuál es la primera malformación donde no hay una correcta diferenciación celular? Está sellado ahí, no hay narina. O allá atrás no hay coanas, que son los huecos cuando nosotros atravesamos. Yo digo que la especialidad de nosotros yo la denomino o la describo como la introducción de un videoclip que hizo el Gabo con muchos artistas de América Latina, incluyendo a españoles, donde decía: estoy en una casa sin puertas ni ventanas. Así describo yo la especialidad de nosotros, que es una casa sin puertas ni ventanas. Es decir, solo están los contramarcos, que son los espacios. Pues las coanas no son más que el hueco por donde pasa la corriente de aire para descender la vía respiratoria inferior. Pueden haber malformaciones congénitas, no hay coanas, está sellado ahí, no se reabsorbió esa membrana que tiene que reabsorberse y se quedó, es más, se formó hasta un hueso ahí, porque la parte posterior es del hueso palatino y no se reabsorbió correctamente y se quedó una malformación congénita. Lo normal es que tenga el paciente narinas y coanas, y en las paredes laterales estas montañitas que nosotros le llamamos cornetes. ¿Qué funciones tiene la nariz? La primera es la respiración, la de inspirar aire y expirar monóxido de carbono. Esas son las 2 fases que tiene la respiración. La segunda función es la del olfato, pero yo conozco pacientes que se han quedado porque tuvieron un trauma nasal y se les seccionó los filamentos. Este es el primer par craneal. Pasan los hilitos por ahí, los filamentos. En una fractura se quedaron sin olfato. Hoy con la COVID, ¿cuál era una de las primeras manifestaciones que el paciente llegaban a la consulta? Que perdieron el olfato, que han perdido el gusto, que no están oyendo. Tuve un caso que me dolió de una señora de cerca de 40 años, 38, 39 por ahí. Pérdida auditiva en uno moderado y en la otra profunda. Tributaria esa señora a que en la profunda se le hiciera un implante coclear y en la moderada un dispositivo intraauricular para ayudarle a mejorar su audición. Una mujer en plena vida laboral, en plena vida de mujer, en plena vida de madre, de esposa, de hija, de familia, ya una mujer mutilada,
ella llegó porque oía mal y casi me hablaba por señas y con una vocecita suavecita porque creía que me estaba ofendiendo a mí porque no se oía. Cuando le mando a hacer el audiograma, ahí está representado los colores del oído, uno severo y un moderado. La nariz, como es el órgano del olfato, tiene otras funciones más. Por ejemplo, tiene una función auditiva. Por la trompa mantiene un equilibrio de presiones, ventila el oído medio, drena secreciones y tiene una función inmunológica porque ahí hay una amígdala que se llama tubárica y me sirve de audición. También me sirve, ella también me sirve, además de audición, me sirve de resonancia de la voz. Tiene una función fonatoria, voy a decir, fonatoria, porque si yo tengo una masa intranasal, escuchen cómo me van a escuchar ustedes si yo tengo un tumor intranasal y yo llegué a la consulta del paciente que no sabe que yo soy médico y me pregunta, señora, ¿cómo se llama usted? Tengo un tumor intranasal. Vilma Díaz. ¿Oyeron la diferencia de una voz normal y una voz ocupada? Pues la nariz también tiene funciones fonatorias, eso se llama rinolalia cerrada. Pero si yo tengo labio y paladar hendido y ustedes me preguntan, yo con mis labios y paladar hendido, hoy hacer un andadito allá en el cementerio, también eso tiene correcciones. La nariz tiene otras funciones, también tiene funciones estéticas. La nariz también tiene funciones inmunológicas. Nosotros tenemos en la mucosa unas células que se llaman killer, NK, que se llaman células killer, que sirven para defensa inmunológica de la nariz. Y vuelvo y tiene las funciones emocionales. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos muy emocionados o muy tristes? Lloramos. ¿Qué le ocurre a la nariz? Junto con las lágrimas que se vienen a drenar ahí a la cavidad nasal, aumenta la rinorrea, aumenta el moco y la nariz se nos pone roja. Se nos pone roja por emociones positivas o por emociones negativas. ¿Qué otra función tiene? Esa es la función emocional. Tiene funciones hormonales. ¿Qué nos ocurre a las mujeres a muchas mujeres cuando estamos embarazadas? Nos puede dar la rinitis gestacional por los efectos hormonales, que no es que el embarazo es una enfermedad, cuidado. El embarazo es una condición fisiológica de nosotras las mujeres, que somos las únicas procreadoras de la vida humana, somos las únicas que podemos dar vida humana, y lo hacemos. Y lo hacemos con amor desde que concebimos esa criatura que nos dice el ginecólogo o el laboratorio. Hay una prueba de embarazo positivo, desde ahí empezamos a amar lo que no conocemos, pero que lo sentimos. Entonces, tiene también la nariz funciones hormonales. Ahora, también es asiento de problemas adquiridos. Con la COVID, más toda la influenza, más todos los rinovirus y todas esas cosas, tiene problemas agudos de la nariz. Virales, alérgicos, la alergia nasal, que hasta un cloro nos puede dar alergia, un astringente de limpiar piso, el polvo de la casa, el polvo de la calle, nos puede dar una alergia nasal y ser asiento de esos problemas. Como también la nariz puede ser portadora de tuberculosis, de escleroma, de hongos inclusive. Recuerdo un caso que tuvimos que lo operamos con el doctor Barrientos, de un aspergilioma. Venía con el rostro desfigurado ya el paciente. ¿Saben a punto de partida de qué? De una pieza dental, probablemente con instrumentos no bien esterilizados o poco esterilizados. O el paciente probablemente con poca higiene bucal. Se introdujo el hongo por la fístula que se hizo en el maxilar superior y se colocó en el seno maxilar y venía el paciente. Y esa pieza dental, ¿saben cuánto tiempo atrás había dicho el paciente que se la habían extraído? Hacía 8 años atrás. Para que vean que el hongo es silencioso, pero es dañino. Fuimos al quirófano, no teníamos endoscopios para hacer la endoscopía, que es la técnica actual que se usa.
No los teníamos, gracias a los norteamericanos que nos lo donaron después. Pero en ese momento hicimos la técnica tradicional, abrimos, hicimos para atrás el labio superior. ¿Y qué creen ustedes? Que cuando llegamos no había la pared anterior del seno maxilar. El hongo la había erosionado, la había destruido. Y recuerdo que nosotros con unas curetas sacando, limpiando, pedimos biopsia, pedimos una tinción de Gran, que es un estudio directo de bacterias, pedimos un KOH y ahí fue donde nos dijo el cultivo como 20 y pico de días después que se trataba de un aspergilioma. Ya no es nuestro el caso, solo le dábamos seguimiento y estábamos de cerca con el paciente, se lo mandamos a los infectólogos. Para eso, dichosamente, la medicina en Honduras ha evolucionado, le falta mucho, pero ha evolucionado y hacemos uso correcto de los recursos cuando los médicos no nos niegan la oportunidad de apoyarnos. También la nariz, como el oído, como la laringe, como la faringe, son víctimas de tumores. ¿Cuál es el tumor más frecuente benigno que nosotros encontramos dentro de la nariz? Los pólipos. De hecho, hicimos un artículo de investigación original que fue publicado, donde nosotros hablábamos de esa complicación. Hicimos también una revisión bibliográfica. Tumores malignos, desde un linfoma, puede ser Hodgkin, no Hodgkin, un Burkitt, un linfoma, hasta un carcinoma. Es más, recuerdo que dejamos con 5 cirugías hechas en el lado izquierdo a una profesora de Santa Bárbara, que olvidé su nombre, con papiloma nasal invertido, que son precursores de cáncer. Hay quienes se dedican a la investigación científica porque tienen recursos, nosotros no los tenemos, cuando la hemos hecho es por nuestro propio esfuerzo, y plantean que los cánceres de cabeza, de cara y cuello tienen mucha estrecha relación con el virus del papiloma humano, mucha estrecha relación con el citomegalovirus, con el virus del Epstein-Barr, con el virus del SIDA. Hay quienes dicen no hay relación con el herpes, pero hay otros autores que sí plantean que sí hay relación con los pacientes que crónicamente sufren de herpes del quinto par craneal, del trigémino, que es el responsable de inervar la piel de la cara, que es la que nos deja esos surquitos ahí, de lo que le llamamos surcos de la expresión. Bien, aquí yo concluyo explicándoles más o menos a largo explicación embriológica, porque el tema inicial era el sistema faríngeo, que es el que a mí me apasiona y me apasionó siempre cuando yo era profesora de ciencias morfológicas. Cualquier pregunta me la hacen llegar a través del doctor Alejandro Carías. Bueno, ha sido como 45 minutos, no nos va a quedar chance este domingo. Vamos a deberles la entrevista con la maestra. Vamos a hacerla después, la vamos a hacer otro día porque ya veníamos de dar clase, veníamos de estar en actividad de trabajo. No vamos a sacrificarnos, entonces, por el tema de que después tenemos que seguir con la jornada de la tarde, la vamos a dejar para otro día la entrevista. Sí, como se pudieron dar cuenta, es muy buena en la explicación de esto, muy buena en toda la especialidad y muy buena como persona y especialista en otorrinolaringología. Así que debemos la entrevista. La vamos a dejar para otro día. Espero que este punto del sistema faríngeo, no solo para las clases que vamos a estar impartiendo siempre de otorrino, sino también para todos ustedes que nos miran a través de las redes sociales, de la red de redes, les sirva, les pueda ayudar. Me ha encantado que todos son imágenes originales, no hay ninguna copia de Google, ninguna imagen copiada, aunque puede ser que en la edición del video vayamos poniendo algunos detalles para que ustedes comparen, pero sobre todo la importancia de haber visto el desarrollo de la cara completa. No me la sabía yo completamente, de toda la cara, de toda la laringe, de toda la faringe, de todo el oído. Así es que muchísimas gracias, no se pierdan este programa. Vamos a estar, nos pueden dejar los comentarios directamente en YouTube o en las redes sociales que hemos hablado, Instagram, Facebook y TikTok del proyecto de Dr. L, o como ustedes quieran llamarlo. Así es que nos vemos, muchísimas gracias, hasta la próxima.